amigos, bienvenidos al programa de entrevistas Diálogos. Este día tocaremos el tema Bitcoin y lavado de activos. Como director del debate tendremos al doctor Alfredo Pérez Bejarano. Él es abogado, socio del estudio jurídico Palma Rodríguez y Pérez Bejarano, consultores legales y contables. Además, tiene estudios de maestría en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas y doctorando por la Universidad Nacional de Trujillo. Además, es docente universitario. El invitado del día de hoy es el doctor Gerardo Lamas Suárez. Él es abogado por la Universidad San Martín de Porres, especialista en garantías constitucionales en la investigación del proceso penal por la Universidad Castilla-La Mancha. Tiene máster en justicia criminal en la Universidad Carlos III de Madrid. Además, es autor de diversos artículos jurídicos. Con ustedes, Rosa Melisa Lozano. Alfredo, te paso la posta para que hagas la introducción a este importante tema. Gracias, Rosa Melisa. Gerardo, muy amable de contar contigo en estas ediciones del programa Diálogos, en las primeras ediciones. Para todos los presentes, bienvenidos. Gerardo ha tenido una de las contribuciones más novedosas para el derecho penal nacional en su libro Cibercrimen, Bitcoins y lavado de activos, del año pasado, el año 2019, salió esta publicación muy interesante que junta dos de los elementos más novedosos en nuestra realidad criminal, de la cual obviamente el Perú no puede decirse que está ajena, sobre todo en estos tiempos, como vamos a ir indicando, como son las bitcoins o las criptomonedas, un tipo de criptomonedas, y el lavado de activos, que es un delito que es ya emblemático, no solo como uno de los íconos del derecho penal económico, sino también como uno de los delitos que mayor procesamiento, o por lo menos casos más emblemáticos, se llevan debido a la imputación por ese delito, ¿no? Ya hay autores especialistas también en el tema que demuestran este carácter criminógeno del ciberespacio y que genera también el hecho de que aparezcan modalidades delictivas que se dominan ahora pues los ciberdelitos. Pero junto con ese escenario también, y no es reciente, aparece ya en el 2008 una muy particular llamada ahora criptomoneda, ¿no? Que llevaba por nombre Bitcoin, ¿no? En el 2008 apareció un paper con un aparentemente seudónimo, con el apellido Nakamoto, en el cual se ofrecía pues una fórmula para este tipo de moneda, vamos a adelantar y llevarlo así, una moneda, y que de la poca capacidad de recepción en este momento, en los actuales días ha habido una mayor demanda, un mayor aumento y un mayor aumento de su valor. Y esto va a tener y trae ahora una consecuencia muy importante. Pero antes de pasar a esa consecuencia, Gerardo, quisiéramos que nos permitas dar tu visión sobre el Bitcoin y su implicancia en las relaciones sociales que tenemos actualmente. Por favor. Bueno, antes que nada, primero que nada quería agradecerte, Alfredo, por la invitación a este espacio jurídico de reflexión, un espacio serio, por la seriedad de los que intervienen. Una persona como tú que conoce mucho del tema, así que para mí es muy, muy grato poder participar en este programa y poder aportar algunas ideas sobre un tema que en realidad es un tema que está en vías de desarrollo en nuestro medio. Aún no hay legislación, hay mucho por trabajar, mucho por regular, mucho por modificar y mucho por prevenir, ¿no? El fenómeno de las criptomonedas aparece alrededor de hace unos 12 años, aproximadamente, como bien lo has señalado tú, con este documento inicial que fue creado, hasta ahora no se sabe a ciencia cierta por quién, si fueron varias personas o fue una sola persona, pero aparece con este seudónimo de Satoshi Nakamoto, y en este paper inicial o documento se establecía la fórmula para crear un sistema de pago eminentemente digital, descentralizado, y que no tuviera ningún tipo de organismo central que lo pudiera regular o controlar. ¿Por qué? Porque la idea inicial de crear este criptoactivo o esta criptomoneda tiene mucha relación con la crisis financiera
que se da en el año 2008 a nivel mundial, y tiene mucho que ver con esta expansión de créditos hipotecarios que se da en los Estados Unidos, y la creación de activos tóxicos, porque estos no podían ser cubiertos ni pagados por las personas que se habían endeudado, y esto genera que un sector de la población mundial de pensamiento liberatorio decida crear una moneda o un criptoactivo muy al margen del sistema financiero tradicional, que no requiriera ningún tipo de intermediación financiera, porque como nosotros bien sabemos, todas aquellas operaciones que se realizan a través del sistema financiero son objeto del cobro de tasas de interés. Entonces, la idea era buscar un sistema de pago que se manejara entre pares, descentralizado y validado además por los mismos usuarios de la red para poder crear esta criptomoneda. Entonces, inicialmente, cuando se crea el Bitcoin o se crean los distintos criptoactivos que están ahorita en el mercado, la idea era un poco apartarse de estos organismos centrales de control para poder crear una moneda que se pudiera manejar entre los mismos usuarios de la red sin generar ningún costo para los mismos. Sin embargo, lo paradójico de todo esto es que hoy por hoy, comprar criptoactivos, sean cual sea, se está volviendo uno de los negocios más rentables que existen. Y como bien todas las nuevas tecnologías, porque esto tiene que ver mucho con la irrupción de las nuevas tecnologías, las criptomonedas también son y tienen un componente altamente tecnológico, como bien tienen muchas virtudes y bondades, también empiezan la instrumentalización de estas nuevas tecnologías para hechos eminentemente de contenido delictivo. Entonces, ese es el problema, y como bien tú sabes, el lavado de activos es un delito que por su misma dinámica y su misma evolución se va sosteniendo de distintos agentes económicos, que son los que permiten que se puedan ir construyendo o esbozando nuevas formas de lavado, que cada vez son más estructuradas, más escondidas, más específicas. Es decir, las nuevas tecnologías perfectamente y el lavado de activos se va sosteniendo en distintos agentes económicos, y las nuevas tecnologías son parte de eso también. Entonces aparece una nueva forma de lavar dinero que está muy al margen de las modalidades o tipologías tradicionales de lavado de activos, que las encontrábamos pues en las operaciones sospechosas, o en el ocultamiento y tenencia de activos, o en el transporte de activos físicos, que escapan de cualquier margen de control, por lo menos en algún momento de los ciclos de lavado, y eso hace pues que sea muy dificultoso poder determinar concretamente si es que se está lavando o no se está lavando dinero a través de estas nuevas modalidades. Es en ese entorno pues que los criptoactivos se han vuelto altamente útiles para instrumentalizarlos con finalidades propias del lavado de activos. Ese más o menos te podría decir que es, a grosso modo, lo que está pasando ahorita respecto al lavado de activos. Ahora, cuando uno quiere entrar a entender cómo es que se lava con bitcoins, bueno, adquirir un bitcoin hoy por hoy es algo muy sencillo. Uno no requiere propiamente de una identificación para poder adquirir un bitcoin. Existen plataformas virtuales o cambiadores virtuales a través de los cuales uno puede acceder a una criptomoneda, y si bien es cierto que se cumple con un debido programa de cumplimiento y debida diligencia respecto a la identificación de la persona que va a adquirir la criptomoneda, una vez que la criptomoneda pasa a la esfera de esa persona, es decir, al monedero virtual, porque es algo también que hay que aclarar y clarificar desde el comienzo, es que las criptomonedas son representaciones digitales, inmateriales, no corporales. Es decir, tú nunca vas a poder tener en tu mano físicamente un Bitcoin. Ese dibujo que existe de la monedita dorada con el chip y la B es una representación de lo que es un Bitcoin. Y por muy infantil que suene, y lo he escuchado, mucha gente piensa que está comprando la monedita con el chip, y en realidad tú no estás comprando eso, tú estás comprando una representación digital que se va a manejar en este espacio virtual y en este ciberespacio. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que esto haya podido calar tanto en los últimos años? Y es porque nosotros, los mismos usuarios, en parte, muchos mostrando su rebeldía frente al sistema financiero y otros viendo la manera de incrementar su patrimonio, su economía, le hemos empezado a dar un valor.
pero te das con la sorpresa de que en casi ningún país hay una regulación clara sobre lo que significa el comercio, la venta y compra de criptoactivos, incluso si esta podría o no ser considerado dinero. No sé si con esto respondo un poco esa primera pregunta introductoria que me has referido hace un momento. Sí, Gerardo, planteas bien ya el escenario, porque definitivamente si tiramos todo acá, o te pediría que es todo un ejercicio explicativo de todas las características sobre el ciberespacio, definitivamente nos quedaría muy corto el tiempo, así que has hecho bien de una vez llevarlo al escenario de las criptomonedas, en específico con el Bitcoin. Ha sido bastante claro en expresar con mucho acierto una característica que a mí me parece muy importante, digamos, sirvió, creo yo, de un momento legítimo la aparición de las criptomonedas, como es el tema de tener una moneda descentralizada, en este caso, en el sentido que no tiene un valor por un Estado que respalde dicho valor. Es decir, lo curioso de este sistema de las criptomonedas radica, curiosamente, en la confianza entre los sujetos, ¿no? Entre los nodos, por así decirlo, que aparecen, y todo este fenómeno de minería y blockchain, que si tú puedes después ya contarnos bien cómo es toda la operación esta. Pero curiosamente aparece, como tú dices, un acto de rebeldía. Dice, oye, yo no quiero que me estén cobrando más tasas, no quiero intermediarios, no confío en los bancos. Así es decir, no confío en los bancos. Entonces, no sé si decirlo, quiero regresar digitalmente al trueque, no sé si sería lo más técnico de decir, pero prefiero el trato personal con el otro sujeto que le va a dar el valor que yo quiero darle y nos ponemos de acuerdo con el valor. Pero eso también, como bien indicas, es definitivamente abrir el abanico bajo enarbolar la bandera del anonimato, abrir un espacio riesgoso para el lavado. O sea, es el instrumento ideal, creo, para el lavado. O sea, más pareciese que se hubieran creado las criptomonedas para el lavado, pero yo considero que es así cerrado, ¿no? La criptomoneda me parece que quiere la confianza en los actores, pero desgraciadamente, como todo medio, como todo, no hay ningún medio que se salve, aparece esta cuestión del lavado. Ahora, adelanto un poco en función de lo que has dicho. No hay mucha regulación en materia de los bitcoins o las criptomonedas. Por ahí ya incluso, y lo haces bien también en tu libro, referirlo, ¿no? Hay un pronunciamiento muy importante, una recomendación muy importante del Gafi en el 2014 ya sobre las monedas virtuales, ¿no? Su conceptualización, ¿no? Sus características, el riesgo que tiene y todo ello. Y lo curioso es que cuando uno revisa la SBS, la página de la UIF en específico, y por ahí encuentra las tipologías regionales, y se echa a buscar una del 2018, perdón, aparece ahí ya la idea de las monedas virtuales, o sea, como un mecanismo para actos de lavado, ¿no? Sin embargo, y con eso quiero llegar a la pregunta, no encontramos alguna reglamentación ya por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera o de la SBS en específico, perdón, que trate de abordar esto directamente y las implicancias que tiene, sobre todo porque es muy común que la SBS y otras entidades en materia financiera, a raíz de lo que dicen las recomendaciones del Gafi, sea muy rápida en adecuar la regulación, en tomar los parámetros internacionales, pero encontramos acá, yo creo que un freno, y estamos a 6 años desde ese informe, y creo que, a menos que me esté equivocando, y tú por favor, tu opinión en ese sentido, no encontramos en la SBS una regulación específica sobre esto, sabiendo los riesgos que es lo mapeado a nivel de riesgos para el lavado, como el Gafi lo ha puesto, y no tenemos una reacción en ese sentido. Tus comentarios al respecto, por favor, Gerardo. Sí, mira, efectivamente, como tú señalas, cuando uno hace un enfoque de riesgo sobre el potencial uso que tienen las criptomonedas para el lavado de activos, te das con claramente es altísimo, sobre todo si no hay una regulación y un respaldo frente a lo que significa el tradeo que se dice respecto a
intercambio, compra y venta de divisas virtuales, como sería el caso de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a delinquir con criptomonedas, te encuentras con una serie de vacíos legales, ¿no? Un ejemplo muy simple, una persona que ha sido estafada, ponte tú, por ejemplo, por la compra de bitcoins, y quiere recurrir al Ministerio Público, ahí vamos a empezar con una serie de problemas, porque cuando uno va a describir lo que es el bitcoin, te encuentras con que es algo que no tiene un respaldo legal, como sí sería el caso del dinero o el dinero electrónico, que es una cosa completamente diferente a los criptoactivos, que tienen una ley propia, tienen una regulación propia, tiene características similares a los criptoactivos, pero no deja de ser dinero, con lo cual, frente a una eventual imputación o juicio de tipicidad, no tendrías problemas frente a lo que significaría un vacío legal por falta de regulación frente a lo que significaría describir los elementos del tipo. Por ejemplo, y te lo digo, el delito de extorsión se está empezando a dar mucho con modalidades en las cuales se utilizan criptoactivos. ¿Por qué? Porque cuando viene el pago por la extorsión, es decir, el desprendimiento patrimonial que se va a hacer producto de la configuración de la extorsión, los extorsionadores o los sujetos activos del delito están exigiendo que el pago sea en criptomonedas. ¿Y por qué piden que sea en criptomonedas? Porque además de las ventajas que tiene el pago a través de la criptomoneda, que hay un tema de anonimato absoluto, la facilidad con la que se puede trasladar la moneda de un punto A a un punto B, es decir, no hay manera de hacer una trazabilidad de la moneda, con lo cual dificulta muchísimo la investigación. Ese es uno de los temas que se está dando mucho y justamente es a nivel de hackeo, cracking, phishing, etcétera, distintas modalidades, distintos cibercrímenes que estos hackers o cibercriminales recurren a los criptoactivos justamente porque es un medio de pago que en su lógica no hay manera de detectar ni rastrear. Por eso cuando algunas personas me consultan si es viable invertir en la compra de criptoactivos en el Perú, yo siempre les digo que tienen que tener muchísimo cuidado, porque la falta de regulación genera inseguridad jurídica frente a la eventual comisión de un delito en la que ellos puedan sentirse agraviados. Ya tú sabes que acá perfectamente funcionan distintas casas de cambio de monedas virtuales. No voy a decir los nombres porque no viene al caso, pero habría que ver y analizar bajo qué razón social funcionan estas casas de criptoactivos, porque te aseguro que no funcionan bajo la razón social de la casa de cambio tradicional de dinero tradicional, que cuenta con un oficial de cumplimiento, son sujetos obligados, tienen un modelo de prevención del sistema de lavado de activos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, a partir de ahí te das cuenta de que perfectamente con bitcoins se pueden cometer una infinidad de delitos que no perfectamente puedes configurar y hace de que la persecución penal sea materialmente imposible o muy limitada. Además, que en el Perú, a diferencia de en otros países o sistemas o ordenamientos jurídicos, nuestro sistema de justicia a nivel de la Fiscalía o Ministerio Público no maneja la especialidad en lo que son cibercrímenes. Y eso es un tema que vamos a tener que empezar a implementar en los próximos años, fiscales especializados en cibercrímenes, porque sin ir muy lejos, ahorita en la pandemia, mira la cantidad de personas que han sido objetos de hackeo de sus tarjetas de crédito. Imagínate la cantidad de personas que van a empezar a ser extorsionadas y el cobro de la extorsión va a ser a través de bitcoins. ¿Cómo hago para investigar un caso en el cual esta persona ha sido extorsionada y el pago está viniendo con bitcoins? Entonces, yo creo que vienen muchos desafíos que van a tener que ser de alguna manera abordados y la especialidad va a ser clave para poder sacar el tema adelante, tanto en las fiscalías de lavado como en las fiscalías especializadas en cibercrímenes que tendrán que ir creándose, porque nosotros tenemos una policía que maneja todo lo que son delitos informáticos, pero creo que sí el tema de la especialidad por parte del Ministerio Público, como pasa en Argentina o en otros países, va a ser la que verdaderamente va a marcar la diferencia en este tipo de persecución de este tipo de delitos, ¿no? Bien, bien, sí. Bueno, hasta ahorita Perú tiene para delitos económicos un problema al nivel logístico, al nivel de especialidad, capacitación, y sobre todo es salir de la comodidad del delincuente
que se esconde en las sombras, ¿no? No se esconde en las sombras, aparece en tus redes, está ahí, ¿no? Así es. Está ahí. Tú no me dejarás mentir, el caso Silk Road creo que es el más emblemático, bueno, ha sido uno de los más emblemáticos en el uso de las criptomonedas. ¿Tú crees que ahora se acreciente, ahora que definitivamente esta utilización de los medios virtuales como los tenemos ahora, que para nosotros era una novedad, definitivamente ha llegado para quedarse? Yo creo que ha llegado para quedarse. Y el teletrabajo y algunas clases van a ser así, algunas audiencias, etc. Pero ante esta situación, el Estado, sobre todo los estados que manejan el tema de seguridad digital, tiene más control sobre la gente. Y va a haber un dilema ético. Va a haber personas que dicen, yo no quiero que me estés siguiendo, no quiero que estés viendo, me rastreando qué compro, qué hago, porque te parezco peligroso. No sé, si me meto a buscar una librería o a comprar en Amazon, no sé, un libro culturalmente, y menciono, nada más espero que no se me tome mal, pongo, quiero leer qué tanto hablan de Hitler y pongo Mi lucha. Entonces, se enciende una alerta, sujeto peligroso. Por algo estará comprando, ¿no? Y el Estado me va a tener ahí. Y si me compro, no sé, pues, compro un libro de Heidegger, peor todavía, pues, peor todavía, ¿no? El filósofo nazi que le como es peor, me complica la vida. Entonces, viene este dilema ético de el Estado que va a tener una herramienta para controlar, supervisar, para mirarte, y por otro lado, sujeto que dice, si yo no hago nada malo, ¿por qué tienes que estar siguiéndome, viéndome? Sin justificación, obviamente. ¿Qué opinas sobre eso, Gerardo? Bueno, mira, ahí yo creo que el Estado va a tener que de alguna manera limitar eso, ¿no? Limitarlo como una afectación al derecho a la intimidad y que solo en determinados casos y bajo una autorización de un juez se pueda realizar este tipo de, alguna manera, control, ¿no? O seguimiento frente a lo que uno hace, ¿no? Porque así como hay agentes encubiertos para delitos típicos y tradicionales, también se está manejando mucho la figura del agente encubierto para ciberdelitos, que es una figura totalmente novedosa, innovadora, y que eso, con un correcto control judicial, es decir, vulnerando el derecho fundamental, pero solo para un fin estricto y controlado por un juez penal que se convierte en juez constitucional, no tendría ningún problema siempre y cuando esto no exceda de determinados parámetros que coayuden a una determinada investigación o a un determinado fin, ¿no? Entonces, yo creo que bajo ese esquema, que va a haber que desarrollarlo sin duda, porque sería muy similar al tema de la interceptación telefónica, ¿no? O sea, se limitan derechos fundamentales, pero para un fin específico, por un tiempo específico. Y como te digo, ahora el tema del agente encubierto para ciberdelitos es algo que se está dando mucho, ¿no? Y es algo que es una especialidad. Y así como eso, también a nivel pericial va a haber que implementar y desarrollar un área completamente nueva que tenga que ver con estas nuevas tecnologías que se están instrumentalizando con fines eminentemente delictivos, como es el caso de las criptomonedas. Y entrando y siguiendo en esa misma línea, te podría decir de que un gran desafío va a ser el decomiso de criptoactivos. ¿Cómo decomiso criptoactivos? ¿Cómo incauto criptoactivos? Entonces, son cosas que se van a ir viniendo, se van a ir dando y que van a ser un gran desafío justamente por todo el componente telemático, informático y tecnológico que envuelven estas nuevas modalidades o estos nuevos agentes económicos, ¿no? Bien, aterrizando y volviendo de esto al tema de lavado, has indicado ya que como instrumento definitivamente las criptomonedas nos van o ayudan a mecanismos de lavado, ¿no? El GAFI también reconoce su riesgo sobre el lavado, así que sobre eso no hay mayor cuestionamiento. El tema es cómo estamos ya, no en la legislación preventiva, sino en la legislación penal, el frente fuerte que tiene el Estado para combatir contra el crimen. Sí, y eso siempre se ha criticado, la redacción de los principales tipos de lavado, conversión, transferencia, que me parece que entran acá, en primer orden, necesitan reformularse, modificarse para coberturar estos nuevos instrumentos, o tú crees que desde la legalidad todavía estamos con capacidad de rendimiento para esta nueva forma criminal? Sobre eso tu opinión, Gerardo.
Mira, yo creo que la legislación antilavado en el Perú es bastante buena, salvo algunas disquisiciones que han habido en los últimos años, de las cuales ya tú sabes que hemos conversado bastante, respecto a la acreditación del delito previo, pero que no viene al caso, pero muy al margen de ese problema de orden dogmático, de tipicidad, yo creo que la legislación es bastante sólida, sobre todo porque el tema de los criptoactivos perfectamente puede encuadrar como un acto de conversión, un acto de transferencia, o tenencia, ocultamiento, y el más relevante es el del transporte. Lo que habría que definir concretamente no está tanto en las tipologías o en las conductas típicas, sino yo me iría más al tema de los bienes o efectos, respecto a si son bienes o efectos. Claramente efectos no son, pero bienes sí son. Además que ya la misma Convención de Viena, de 1988, que tú sabes que es el punto de partida, establece claramente, me parece en el artículo 2, de que se consideran bienes todos aquellos activos corporales, incorporables, tangibles, intangibles, con lo cual el Bitcoin es incorporal, es intangible, es de fácil transportación. Entonces, no me parece que estemos muy alejados de lo que significaría una tipificación antilavado respecto al uso de criptomonedas para lavar dinero. Sino yo creo que el problema va más por un tema de práctica y de investigación, es decir, cómo perseguir a aquellos lavadores que utilizan criptomonedas. No lo veo tanto un problema de legislación, porque como te vuelvo a repetir, si hacemos un correcto desarrollo de lo que es un criptoactivo y lo encuadramos dentro de los bienes, claramente tiene las características. No es dinero, pero es un activo. Es un activo porque tiene un valor. Desde el momento que nosotros le damos el valor, se considera un activo. Es intangible, es incorporal, sin duda que lo es, no lo vas a tener en las manos. Entonces, a partir de ahí yo no creo que haya un problema. Yo creo que acá el problema va a ser más de persecución penal, es decir, de investigación. Si tenemos la capacidad y la gente, porque ya esto escapa esto ya viene muy al margen de un conocimiento propiamente jurídico, de investigación o de técnica de investigación en materia de lavado de activos. Acá ya entran a tallar otros componentes que son los que verdaderamente van a marcar la diferencia en una investigación de lavado de activos con criptoactivos. Y me refiero a que hay que contar con un equipo de ingenieros, peritos informáticos, o sea, ya va a haber que apuntar a otro tipo de especialidad y de preparación para poder perseguir este tipo de delitos, ¿no? Que creo que en la actualidad todavía no contamos con ello, ¿eh? O sea, ya las investigaciones por lavado de activos en el Perú son bastante dificultosas con las modalidades tradicionales. Imagínate extrapolar eso a todas estas nuevas tecnologías, ¿no? ¿Tú crees que, ya hablando de un tema dogmático, propiamente dicho, la ausencia de la no regulación de Bitcoin generaría muchos espacios grises y que a lo sumo incluso podría generar, a lo mucho, perdón, también cuestiones de impunidad, quizás por la ausencia de esta regulación? ¿Qué opinas sobre eso? Yo creo que sin duda generaría muchos vacíos grises, como tú bien refieres, los cuales se prestarían a la impunidad. Porque además, en la legislación comparada, todavía no hay unanimidad respecto a cuál es la verdadera naturaleza jurídica del Bitcoin. En Estados Unidos, algunos estados ya refieren que es dinero, otros que no es dinero. En Europa se considera que es un medio de pago, pero que no es dinero. Entonces, no hay, digamos, uniformidad en la legislación o en la jurisprudencia emitida por la legislación comparada, ¿no? Entonces, eso yo creo que está trayendo una serie de problemas porque mientras no definamos cuál es la verdadera naturaleza jurídica del Bitcoin, nos vamos a ver en todos estos espacios grises que perfectamente se prestan, pues, para delinquir sin ningún problema. Mientras menos clara sea la naturaleza jurídica del Bitcoin, más espacios abiertos tendremos para que se pueda delinquir. Entonces, como te digo, no solo ese es el problema, hay problemas que tienen mayor profundidad, como por ejemplo el tema de los oficiales de cumplimiento en materia de prevención de criptoactivos. ¿Por qué? Porque en Europa ya se debería estar empezando a implementar una directiva importantísima de la Unión Europea, que es el mayor instrumento que tienen contra la prevención del lavado de activos, en la cual ya se le exige a las casas de cambio de monedas virtuales que éstas deben de cumplir con sujetos
obligados, es decir, oficiales de cumplimiento que pudieran controlar eventualmente cualquier operación sospechosa o alerta de operación sospechosa frente a un eventual lavado de activos con la adquisición de criptomonedas. Y ahí se presentan distintos problemas, porque si bien es cierto, yo puedo hacer un control primario respecto a la persona que está adquiriendo la criptomoneda, es decir, está pagando con dinero de curso legal para adquirir su criptomoneda, una vez que la criptomoneda pase a su poder, es materialmente imposible de controlar lo que ha pasado y cuál ha sido la ruta que ha seguido esa criptomoneda. Esa persona puede trasladarla de un celular a otro celular sin necesidad que eso genere ningún tipo de registro. Yo puedo salir del aeropuerto con mi celular en la mano y con una cantidad superior a los $10.000 en criptomonedas, y eso no lo van a controlar y no lo van a detectar. ¿Me entiendes? Entonces ya empiezan a aparecer otro tipo de formas en las cuales se hace prácticamente imposible, por la misma estructura de la criptomoneda, sus mismas características y su misma versatilidad que tiene respecto a la movilidad, que hacen que sea materialmente muy dificultoso poder perseguir este tipo de delitos, ¿no? Importante lo que mencionas, porque se me venía a la cabeza lo siguiente, ¿no? Imagínate una tesis fiscal, una investigación grande, diga, mira, bueno, siguiendo la ligereza de la imputación por crimen organizado, ¿no? Ya, hay 10 personas que yo considero que se han organizado para hacer actos de lavado, no tengo la hipótesis nada más de algún delito precedente, como se permite investigar por la autonomía, como tú bien sabes, la procesal, sin ningún problema, y lo que están utilizando para lavar son bitcoins, ¿no? Entonces, y pido prisión preventiva, pido un requerimiento de prisión preventiva, Fiscalía pide. El problema es que se enfrentaría en cumplir un reto, ¿no? Como organización criminal, ya supero las tres personas, son 20, excelente. Y cuando llego al punto nuclear, ¿no? De decir, oye, ¿y qué está mal en lo que han hecho? ¿Qué es irregular? Y si no tengo una legislación que me ayude a decir que hay algo mal, que como tú bien dices, no hay, oye, han utilizado una casa de cambio sin oficial de cumplimiento, no ha habido ningún registro, ninguna diligencia debida, imaginando que existe una regulación así, entonces una imputación, un requerimiento de esa naturaleza también se va a caer definitivamente. O sea, si mientras no tengas una regulación atinada en relación con las criptomonedas, vas a dejar incluso sin armas a quienes tienen el deber de control de la legalidad, como es Fiscalía, ¿no? Entonces a mí me parece que el Estado está fallando, y sobre lo que he venido conversando quería pedirte si nos puedes resumir quizás 2 ideas o 3 ideas sobre cómo debería apuntarse a un correcto abordaje regulatorio sobre las criptomonedas en Perú, por lo menos por los usos frecuentes que se tiene acá, por favor. Bueno, mira, yo creo que primero que nada habría que regular a las casas de cambio de monedas virtuales, que no son casas de cambio de moneda tradicional, de divisas, porque hay una total falta de regulación, y a partir de ese vacío legal, estas casas de cambio de moneda fungen con el rótulo de asesoramiento empresarial, mira tú, que es una figura completamente y una categoría distinta a la de la casa de cambio de moneda tradicional, que cumple con todos los estándares y controles y oficial de cumplimiento, etc., ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya ves que utilizan determinados vacíos legales para poder poner a funcionar estas casas de cambio de monedas virtuales. Segundo, si bien es cierto, estas casas de cambio de monedas están situadas y están constituidas en el Perú, y ahí entra a tallar el tema del ciberespacio y la virtualidad, de forma operativa habría que ver en dónde verdaderamente están funcionando, ¿me entiendes? Porque no necesitas un espacio físico para que funcione. Tú puedes hacer funcionar tranquilamente este cambiador en cualquier parte del mundo, sin ningún problema. Claro, hay que darle un mínimo de forma legal, por lo cual se constituye una empresa y tal, pero le han buscado el rótulo o la razón que ellos han creído que podía funcionar frente a cualquier eventualidad. El tema es que frente a cualquier acción legal, ¿cómo voy a recurrir yo? Porque no es una casa de cambio de moneda normal. Porque podrían haberte estafado en una casa de cambio de moneda, y yo tengo más herramientas legales para poder adquirir a esta. Segundo, hasta la fecha la SBS no emite ningún pronunciamiento.
El Banco Central de Reserva tampoco ha emitido ningún pronunciamiento, salvo una que otra nota, ¿no? Entonces, me parece que hasta la fecha o no le están dando la importancia que se merece al tema, o lo están dejando de lado, pero lo concreto es que Perú está en el segundo o tercer lugar a nivel de Sudamérica en cuanto a personas que adquieren criptoactivos, con lo cual te denota que el peruano es una persona que está empezando a adquirir criptoactivos y hay una alta demanda. Incluso ya existen los cajeros de criptoactivos acá en el Perú. Hay 2 ubicados, donde uno puede ir y tranquilamente adquirir su criptomoneda, que vendría a fungir como una suerte de trueque. Yo te doy dinero y tú me das la criptomoneda. ¿Me entiendes? Entonces, la falta de regulación hace que ocurran estas cosas, pero como yo te referí en un momento, lo más importante ahorita es determinar de manera unánime cuál es la naturaleza jurídica. Si es un medio de pago o no es un medio de pago. Pero si uno analiza al detalle las características que tiene el dinero, las características tradicionales del dinero y las características que tiene el Bitcoin, los dos son unidad de cuenta. O sea, por ahí no habría ningún problema. El problema siempre está en el tema de la reserva de valor, el respaldo que hay. Es decir, no hay un respaldo como sí lo tiene el dinero propiamente, ¿no? O el dinero fiat, o el dinero de curso legal. Entonces, yo creo que el tema está en que medio de pago es, reserva de valor no tiene. Ya en Estados Unidos han dicho que es dinero, en Europa que no es dinero. Hay una sentencia muy emblemática, muy actual además, que es emitida por el Tribunal Supremo Español respecto a unas personas que se sintieron estafadas, recorren al Poder Judicial Español y determina pues que efectivamente les habían quitado sus bitcoins, no los habían invertido como les habían ofrecido, y estas personas, porque tú sabes que además con una sentencia viene la reparación civil, y dentro de la reparación civil está la restitución del bien como una de las posibilidades, exigían que les devuelvan sus bitcoins, a lo que el juez dijo, no le puedo devolver el bitcoin porque no es dinero. Lo que yo puedo hacer es tasar esos bitcoins, darles el valor en dinero que costaban cuando ustedes se vieron envueltos en todo este problema y a partir de ahí que se les haga la restitución del bien. Con lo cual te denota pues que siguen habiendo problemas, ¿me entiendes? Entonces la naturaleza jurídica no es muy clara, no es muy precisa y no hay esta unificación en la jurisprudencia de los distintos países que ya vienen trabajando con esto. Además que ahora en cada país se está empezando a crear una criptomoneda. En China ya se está creando una criptomoneda, en Venezuela se está creando otra criptomoneda, y van entrando al mercado con precios bastante ínfimos y que cualquiera puede adquirirlos. Y mira tú, el Bitcoin empezó costando 0.20 centavos de dólar y en su pico más alto ha estado bordeando los $20.000. Hoy en pandemia estamos hablando de $10.000. Entonces la pregunta es, oye, pero si esto no tiene respaldo, esto no se sabe de dónde salió, y hay todo esto que está, y sin embargo la gente sigue comprando, y sigue comprando, y sigue intercambiando, y sigue dándose. Entonces es algo que no para. Yo creo que mientras no haya reserva de valor, dinero no se va a poder considerar, porque si no el dinero inmediatamente va a perder su razón de ser. ¿Crees que sería contraproducente la regulación? Parece que estamos ahí en un entrampamiento, porque si lo regulas, la gente ya no quiere y va a perder su valor. Pero si no lo regulas, va a aumentar su valor, pero te va a generar un problema con el lavado, por ejemplo. O sea, nos pones en una situación complicada, ¿no? Nos pone contra la espada y la pared. ¿Tú crees que se puede optar en ese escenario por una salida intermedia? ¿O definitivamente estamos en uno u otro? Creo que hay una resistencia a la regulación justamente porque el origen no es muy claro, y al no ser muy claro y el respaldo estar en los mismos usuarios, hay por parte del Estado esta resistencia. Lo que pasa es que, claro, esto ha seguido avanzando, y ya tenemos un agente económico nuevo que perfectamente la gente lo está empezando a adoptar como medio de pago. Es decir, si tú tienes bitcoins y yo tengo bitcoins y los dos creemos en el criptoactivo, yo tranquilamente te podría decir, oye Alfredo, necesito un informe. Sí, Gerardo, págame en bitcoins, perfecto, te los transfiero ahorita a tu celular. ¿Me entiendes? Es un tema entre tú y yo, pero ha habido un pago frente a un servicio basado en la confianza que nosotros tenemos frente a una moneda que nosotros consideramos que tiene un valor como medio de pago. Pero esto va muy al margen del dinero tradicional que es emitido por estos organismos centrales que son los encargados
de emitirlo, regularlo y respaldarlo. Entonces, en la medida de que hablamos de un origen particularmente incierto, porque hasta la fecha no se sabe cuál es el origen, y además que el mismo protocolo Bitcoin tiene determinados topes y parámetros, porque para crear la moneda se crea con un sistema de mineros o minado, como lo puedes haber revisado. Entonces, ya las propias características del protocolo hacen pues de que darle cierto respaldo por parte de un gobierno sea un poco complicado, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va un poco el temor de los organismos centrales respecto a regular el tema de los criptoactivos, ¿no? Porque estás hablando de una moneda que es creada bajo un esquema y una estructura eminentemente digital de las personas que participan del mismo protocolo, ¿no? Que son los que validan en cierta forma las transacciones entre los usuarios de la misma red Bitcoin. Entonces, es un grupo muy, muy reducido el que se está beneficiando con esto. Lo que pasa es que, claro, esta moneda, por sus mismas características, tranquilamente se puede utilizar para lavar dinero, ¿no? Y ahí viene el problema, porque si no se pudiera usar para lavar dinero, te aseguro que ni siquiera la mirarían. Pero ha sido a partir de ahí que se ha generado toda esta situación. Además que también hay un componente de orden tributario que también se ha estado manejando mucho en Europa. Es decir, oye, yo me dedico a la compra o intercambio de bitcoins. ¿Estoy sujeto a pagar tributos? Te estoy diciendo, Estado, estoy haciendo esto. ¿Tengo que pagar tributos o no tengo que pagar tributos? ¿Me corresponde o no me corresponde? Entonces el Estado también ahí se ve entre la espada y la pared, decir, oye, viene este ciudadano y me dice que ha ganado determinada cantidad y quiere pagar sus tributos, entonces vamos a desarrollar, ¿qué es esto? Es dinero, es un medio de pago, y ahí también sale la tesis del medio de pago, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que va un poco por ahí el tema, ¿no? El Estado es reacio a hacerlo en la medida de que es un origen que no es muy cierto. Incluso ya también se están empezando a tejer algunas tesis de que esto se trataría de una estafa piramidal, y que son unos cuantos los que verdaderamente se han beneficiado cuando esto salió al aire, y ahora pues te imaginas, son multimillonarios, ¿no? Sí, efectivamente hay tantas cosas detrás de ello. Pareciese más bien que si el Estado se quisiera meter, incluso también podría ser una afectación ilegítima pues a la libertad económica, ¿no? Quiero Además, utilizar eso, y bueno, eres tú, no puedo meterme, ¿no? Si ya estaríamos saliendo de un esquema. Y bien, lo que dices es interesante, ¿no? Curioso, un ciudadano, un buen ciudadano, bueno, quiero tributar, ¿no? No, el Estado no le va a decir no, creo, sobre todo en estos tiempos, creo que nunca le va a decir no. Así que nos pone en ese escenario que, bueno, esperemos que tengamos alguna respuesta adecuada por parte del Estado en la perspectiva regulatoria, ¿no? Gerardo, ha sido un gusto tenerte. Definitivamente hemos abordado una cantidad de temas que nos permiten sobrellevar una entrevista tan limitada en el tiempo, pero que han salido y seguramente le servirán a nuestros espectadores para preguntas, formularse preguntas y trabajar estos temas, que este programa está dirigido no solo a los estudiantes, sino a todos los operadores jurídicos en la posición en la que estén, y quieran investigar y quieran tener contacto, un primer contacto con temas nuevos. Tratamos de abordar temas nuevos, siempre problemáticos, ¿no? Así que definitivamente te agradecemos. Espero que no sea la primera participación de tu persona. Y siempre destinamos los 2 últimos minutos de este programa a que el entrevistado dirija a los espectadores un pequeño mensaje, una pequeña llamada a motivar a la investigación en derecho penal, sobre todo que está dirigido este programa. Por favor, quedamos a tus palabras. bueno, muchas gracias, Alfredo, por la invitación, y yo un poco, más que motivar, quisiera contar muy brevemente mi anécdota, ¿no? Yo cuando escribí esta pequeña monografía o este libro, la bibliografía, como se imaginarán en materia de bitcoins, es casi escasa o nula, ¿no? Y fue para mí todo un desafío porque me tuve que asesorar con un equipo de personas conformado por ingenieros informáticos, etcétera, para poder yo entender cuál era exactamente esta fenomenología de las criptomonedas, cómo se estructuraban, cómo funcionaban, cómo operaban. Y fue todo un gran desafío y me lo puse como meta, y creo que hoy por hoy el libro está
dando sus frutos porque está empezando a generar mucho interés en el tema, y esa era mi idea, ¿no? Aportar de tal forma que esto pudiera ser entendido por la mayor cantidad de personas, y básicamente creo que con eso cerraría la entrevista, ¿no? Listo, Gerardo, no, tu libro, como lo decía al comienzo, generó una introducción al tema que en Perú todavía era muy alejado, ¿no? Este fenómeno es el que nos ha vuelto los ojos al ciberespacio. Nuevamente, Gerardo, muchas gracias. Será hasta otra oportunidad contigo. Rosa Melissa, te doy el pase. Y muchas gracias, Alfredo. Bueno, reiterar el agradecimiento al director del debate del día de hoy, del diálogo del día de hoy, al doctor Alfredo Pérez Bejarano, quien con su información, con el contenido, las preguntas, han hecho muy fluida esta entrevista, la entrevista del día de hoy. Un agradecimiento nuevamente al doctor Gerardo Lamas por su participación en esta entrevista, quien más que él para hablar sobre este tema, ya que él ha sido autor del libro Cibercrimen, Bitcoins y lavado de activos. Así que muchas gracias, doctor. Esperamos a los estudiantes y profesionales del derecho que les haya gustado esa entrevista y puedan seguir las siguientes. Muchas gracias. Gracias a ustedes.